Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis, el Grupo de Modelización de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales Computacionales. En esta ocasión tenemos a la doctora Carla Flores Arur, quien es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Economía, quien nos presenta la charla La toma de decisiones de la teoría de juegos clásica a la epistémica. Doctora Flores Arur, muy buenas tardes, le damos la bienvenida. A nombre del doctor Zazueta, un servidor, el doctor Antonio Aguilera Ontiveros, y pues le damos paso a su charla. Adelante. Muchas gracias, profesor Antonio. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar de un tema en donde se toca pues lo que es la toma de decisiones interactiva, ¿verdad? Abordada desde lo que es la teoría de juegos clásica, y después revisaremos cuál es la diferencia con esta nueva corriente teórica llamada teoría de juegos epistémica. Bueno, la estructura de mi charla es como sigue a continuación, donde voy a hablar de los temas que trata la teoría de juegos en general, en la parte introductoria. Después hablaré de algunos casos y conceptos de soluciones en la teoría de juegos no cooperativa, y posteriormente proseguiré hablando de lo que es la otra área de la teoría de juegos clásica, que es la teoría de juegos cooperativa, división justa, matching, y finalmente teoría de juegos epistémica. Entonces, ¿qué es la teoría de juegos? Bueno, para quien no conoce el contexto, la teoría de juegos se puede describir como una metodología que provee a los analistas o estudiosos de la interacción entre agentes, la cual modela mediante técnicas matemáticas la manera en cómo se elige en situaciones. O sea, es una mezcla de, digamos, comportamientos de los individuos, pero muy de la mano o muy unida a lo que es el análisis matemático, o mediante el análisis matemático. ¿Qué tipo de situaciones son las que se estudian en teoría de juegos? Bueno, pues sabemos que para cada agente, en alguna situación, como por ejemplo votaciones, o por ejemplo el simple hecho de ponerse de acuerdo para llegar a culminar algún plan, pues los posibles resultados de la interacción entre ellos, de cómo se vota, de cómo se ponen de acuerdo, de cómo se establecen precios, en sí un número pues grande de aplicaciones, pero al final de cuentas las consecuencias o los posibles resultados para las personas o personas o agentes, porque pueden ser empresas o cualquier ente que pueda tener la potestad de tomar una decisión, pues estas consecuencias no dependen únicamente de lo que uno haga, ¿no? Depende también de la manera en que eligen los demás. Entonces, ¿cómo se analiza estos procesos de toma de decisiones? O sea, hay que proponer maneras que tengan sentido de elegir. Bueno, pues las aplicaciones de la teoría de juegos abarcan una gran variedad de problemas, como por ejemplo determinar cantidades de producción en un ambiente de competencia, ¿verdad? Puede ser perfecta o imperfecta. Una parte que especialmente me gusta bastante, se me hace bastante interesante, es alrededor de establecer la ubicación espacial de un negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes tener una idea, un proyecto de cualquier clase, y entonces una problemática a la que uno se enfrenta es dónde colocarme, ¿no?
Entonces, esto es parte de lo que es la economía espacial y es un tema sumamente interesante. Existen otras aplicaciones como lo es la determinación de precios o bien el comportamiento estratégico en una subasta, tema que yo desarrollé a fondo en mi tesis doctoral. Otro tema que también se abarca es asignación de ganancias entre socios, maneras de negociar, reparto de costos, votaciones, entre otros. En esto de determinación de precios, comportamiento estratégico de subastas y votación, existe una parte que no se menciona en mi estructura de la charla, que viene siendo lo que es el diseño de mecanismos. El diseño de mecanismos es importante mencionarlo en una charla de teoría de juegos debido a la gran importancia y gran relevancia que tiene en el mundo actual, ¿no? Porque los corporativos y las organizaciones tratan de implementar diferentes tipos de mecanismo, tales que las respuestas de los agentes que se someten al mecanismo le revelen información a quienes implementan el mecanismo, ¿no? Entonces, toda esta parte que tiene que ver con la información y la calidad de la información, pues toma también mucha relevancia en lo que es el estudio de la teoría de juegos. Vamos a empezar por la teoría de juegos no cooperativa. La teoría de juegos no cooperativa analiza la interacción entre agentes que se da bajo un contexto de competencia. ¿Qué quiere decir un contexto de competencia? Que los agentes que interactúan, el objetivo principal que ellos tienen es maximizar u optimizar de manera individual los resultados, ¿no? O sea, ellos quisieran que la situación o el juego convergiera a la situación que a ellos personalmente les beneficie más. No hay aquí cuestiones de lo que beneficie más a la sociedad o de lo que beneficie más a mi hijo o lo que sea, ¿me explico? O sea, es maximizar el beneficio propio. Entonces vamos a interactuar, pero la intención de todos los agentes en el juego es caer lo mejor parados posibles, ¿no? Entonces, ejemplos de este tipo de situaciones sería decidir la cantidad de producción para determinar un precio, ¿no? O sea, yo sé que estoy interactuando con más empresas que hacen bienes sustitutos al mío, y entonces yo tengo que decidir la cantidad que yo quiero producir. Sé que o sea, ¿cuál es el sentido? Que sé que si produzco demasiado, yo puedo provocar que el precio de ese bien, si es muy elástico, el precio de ese bien disminuya y entonces eso puede lastimar lo que son mis ingresos como empresa. Y si produzco una cantidad demasiado baja de producto, pues puede pasar lo contrario, puedo tener pues costos por stock out o otras circunstancias. Entonces, un juego no cooperativo normalmente tiene dos formas muy comunes de representarse. Una es mediante un árbol, un grafo que tenga las características de ser árbol y de forma normal. O sea, juegos de forma extensiva y juegos en forma normal. El trabajo seminal alrededor de la teoría de juegos, o sea, el trabajo con el que se empezó a dar este interés por la toma de decisiones, pues es el de John von Neumann y Oscar Morgenstern de 1944. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un juego? Un juego se compone de un conjunto finito de jugadores, que regularmente se denota como N mayúscula. También es importante que un juego tenga bien establecido y bien definido las posibles acciones o estrategias
que normalmente se denotan como S grande sub I. Es decir, S grande sub I es el conjunto de todas las posibles estrategias que el jugador I o el agente I puede tomar en el juego. Y así para cada uno de ellos, ¿no? Entonces esto representa pues el conjunto de todas las estrategias posibles de todos los jugadores. Esta situación también tiene que tener reglas que determinen el orden con el que cada agente puede tomar una decisión, ¿no? Puede ser que primero alguien tome una decisión, los demás observen esa decisión y después alguien más tome otra decisión, los demás observen y así. Entonces, esas reglas tienen que estar bien determinadas. Claramente una regla que determina cuándo se termina el juego, o sea, cuándo se revela estos posibles resultados, y por supuesto un conjunto de posibles resultados que normalmente pues es denotado por. Para poder abstraer esto en un marco teórico formal, se necesita proponer una manera de valorar cada posible resultado para cada jugador. Entonces, esto se propone mediante una función que va del conjunto de resultados a Rn, es decir, cada resultado se le asocia, para cada resultado tiene asociado un pago para cada jugador. Entonces, ¿cómo luce un juego en forma extensiva? Un juego en forma extensiva luce de la siguiente manera. Pues aquí se grafica un árbol donde, por ejemplo, tenemos el nodo de arriba, el nodo donde inicia esta situación interactiva, y el nombre del nodo se le asocia a el jugador que toma la decisión en ese momento. Entonces, aquí en este ejemplo, vemos que el agente 1 puede decidir A o B en el primer momento de decisión. Si elige A, pues el juego termina y el jugador 1 recibe como pago 3 y el jugador 2 recibe como pago 0. En este ejemplo particular, pues yo estoy considerando un juego donde solamente participan 2 agentes. Sin embargo, pues esto es solamente pues un ejemplo. Los juegos están definidos pues para cualquier número de agentes. Por otro lado, si el agente 1 elige B, le da la oportunidad al 2 de decidir, quien puede elegir a su vez C o D, y en cualquiera de los casos le toca al 1 volver a elegir. Y aquí están todos los posibles resultados. Todos estos resultados son las posibles maneras de llevar a cabo el juego. Esto de aquí, esta parte que estoy señalando, representa la notación para las estrategias. O sea, ¿qué es una estrategia, no? Por ejemplo, en esta situación. Bueno, una estrategia no es solamente, bueno, suponiendo que lo vemos desde la perspectiva del jugador 1, una estrategia no es solo elegir A y B, ¿no? O sea, una estrategia como tal y de manera rigurosa tiene que indicarte qué es lo que los jugadores van a hacer en todos y cada uno de los posibles momentos del juego. Por ejemplo, ese supra 1 sub 1 es la estrategia 1 del jugador 1. Es nada más un simple nombre. Pero, ¿qué nos indica o qué representa? Pues representa que en el nodo 1, el jugador 1 decide A. En el nodo que estoy señalando aquí, en el nodo EF, el jugador 1 decide E, y en el otro nodo, el jugador 1 decide G. Pero bueno, todas las posibles combinaciones se escriben de manera exhaustiva para completar el conjunto de estrategias del jugador 1. Por su parte, el jugador 2, como solo pertenece a un solo nodo de decisión, pues entonces él sí solo puede elegir C o D. Y así, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que los juegos se plantean exigiendo que los jugadores, al decir una estrategia, lo digan en todos los posibles momentos en donde pudiesen tomar una decisión.
Otra cosa relevante de los juegos en forma extensiva es que normalmente son útiles o sirven para modelar situaciones donde los agentes toman decisiones de manera secuencial. O sea, primero toma decisión el 1, luego el 2, luego el 3, luego otra vez el 1 y así sucesivamente. Entonces tú vas observando una serie pues de decisiones tomadas por los agentes, como por ejemplo el ajedrez. Mueve primero el jugador 1 y después tiene que mover el jugador 2, pero el jugador 2 observó lo que hizo el 1 y así, ¿no? Entonces, esta es la forma extensiva de un juego. Ahora, ¿qué es un juego en forma normal? Los juegos en forma normal se modelan mediante tablas, como la que estoy presentando en esta diapositiva, donde esta columna de TV representa las posibles estrategias del jugador 1 y el renglón LR representa las posibles estrategias del jugador 2. Pero resulta que cuando tú propones o utilizas un juego en forma normal, lo haces para representar decisiones que se toman de manera simultánea. O sea, es decir, el jugador 2 no va a observar si el jugador 1 hace T o B. Se puede explicar como si dos jugadores están en habitaciones separadas y entonces ellos tienen que decidir y ya al final se revisa qué decidieron y se obtiene un pago. Por ejemplo, si el jugador 1 hace T y el jugador 2 hace L, el pago para el 1 es 3 y el pago para el 2 es 3. Y así sucesivamente. Claro que los juegos en forma normal no solamente están definidos para dos jugadores, pueden definirse para más. Por ejemplo, si nosotros involucráramos un tercer jugador aquí, dependiendo del número de estrategias del jugador 3, sería el número de tablitas que se tendrían que elaborar para representar una situación de ese estilo. ¿Qué es bueno, tenemos entonces situaciones así, ¿no? Y, por ejemplo, volvemos a la forma extensiva y decimos, aquí, ¿cómo debería de jugar el 1, ¿no? Por ejemplo, entonces, si el 1 hace A, se termina el juego y él garantiza un pago de 3. Pero bueno, o sea, podría como que haber la posibilidad de que el 2 hiciera D, si el 1 hace B, y entonces en ese caso el 1 podría elegir G y ganar 4. ¿Pero le conviene? ¿Es razonable que eso pudiera llegar a ser? Entonces, aquí es donde dices, bueno, a ver, proponme una manera formal o una manera razonable en cómo se debería de elegir en estas situaciones, ¿no? Porque pues existen situaciones donde la toma de decisiones toma una relevancia importante y entonces o sea, es una motivación para resolver o proponer maneras de jugar o de llevar a cabo una situación. La solución que comúnmente se utiliza en teoría de juegos para proponer cómo decidir, pues es el equilibrio. Donde el equilibrio te representa una estrategia del jugador y, bueno, en principio se necesita... Es opcional, pero me gusta explicarlo con el concepto de mejor respuesta. ¿Qué es una mejor respuesta? Bueno, una mejor respuesta es una estrategia que el agente I toma sabiendo, o sea, más bien, sabiendo lo que hacen los demás, él toma una decisión. Y entonces, la decisión que tomó es la mejor. O sea, es decir, no existe entre todas sus demás opciones, no existe una que le dé un mejor pago al jugador I.
Tal vez no lo expliqué de la mejor manera, pero con el ejemplo es más fácil. Por ejemplo, si el jugador 1 sabe que 2 va a hacer R, ¿cuál sería su mejor respuesta? Pues hacer T para ganar 4, porque si hace B, ganaría 2. Entonces, una vez que se sabe, esto representa lo que hacen los demás, una vez sabiendo lo que hacen los demás, se dice que ese subiestrella es mejor respuesta para ese menos I, siempre que la utilidad de elegir ese I estrella sea siempre mayor o igual que la de cualquier otra de mis alternativas. Entonces, el equilibrio es un perfil de estrategias tal que cada componente, o sea, cada estrategia de cada jugador es mejor respuesta. O sea, lo que elige uno es mejor respuesta para lo que eligen los demás, pero lo que elige 2 es mejor respuesta para lo que eligen los demás, pero lo que elige 3 al mismo tiempo es mejor respuesta para lo que eligen los demás y así sucesivamente. Una manera en que a mí me gusta explicar el equilibrio es la siguiente. El equilibrio representa una manera en que los agentes deciden, ¿no? Claramente. Pero al observar el resultado de dichas decisiones, o sea, jugamos al equilibrio. Todos los que estamos aquí presentes, Antonio, Alfonso, Diego, Manuel. Tomamos nuestras decisiones, se termina el juego y pues ya nosotros supimos qué hizo cada uno de nosotros y resulta que pues ninguno de nosotros se arrepiente de haber jugado como jugó. Entonces, esta característica es lo que dice, bueno, pues este concepto de solución te garantiza eso. Una vez que se lleva a cabo el juego, nadie se arrepiente de lo que hizo. Entonces, esta idea es lo que lleva a la teoría de juegos a hacer muchos refinamientos de este concepto de solución que tienen sentido dependiendo de la situación. O sea, hay tipos de equilibrios donde existe un agente externo que aconseja a los jugadores a jugar de cierta manera. O sea, como por ejemplo, si se reúne un comité y no hay suficientes votos para que se apoye un plan de desarrollo o algo por el estilo, pues se puede venir abajo y pausar por un tiempo indeterminado y eso no le conviene a nadie. Entonces, existen juegos donde está la figura de este agente externo, donde dice, ¿sabes qué? Yo ya sé más o menos que este grupo de personas tiene la idea de votar por esta propuesta, entonces date cuenta que si tú no los apoyas, se puede. Entonces, bueno, son refinamientos del equilibrio para muchas situaciones. Cuando hay agentes aconsejando, juegos evolutivos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner el ejemplo del equilibrio. Por ejemplo, en el jueguito que presenté hace ratito, el equilibrio es TL. O sea, cuando el 1 hace T y el 2 hace L. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que va a hacer el otro, si cambias no mejoras. Por ejemplo, sabiendo que el 2 va a ser L, si el 1 cambia, pues empeora, pasa a obtener 2 en lugar de 3. Asimismo, el 2, sabiendo que el 1 hace T, pues si cambia, pasa de ganar 3 a ganar 2. Entonces, por eso TL representa un equilibrio para este juego. Pero, por ejemplo, ¿por qué BR no es equilibrio? Al perfil de estrategias BR le correspondería o se le asociaría un pago de 2,2. Entonces, el jugador 1, sabiendo que el jugador 2 va a hacer R, él sí se arrepiente y dice, chin, yo hubiera jugado T si hubiera sabido que 2 hace R. Y al 2, pues le pasa una situación similar. Entonces, por eso, por ejemplo, BR no es equilibrio. Pero, ¿qué pasa con este tipo de cuestiones? El matching pennies. Este es un juego clásico que se hace para
ahora sí que para destacar una situación que surge en los juegos. Aquí, ¿cuál es equilibrio? Head-head, head-tail, tail-head, tail-tail, ninguno es equilibrio. Este juego no tiene equilibrios en estrategias puras. Entonces, esto llamó mucho la atención de los teóricos de la época, diciendo, oye, ¿sabes qué? Sí, muy bien el equilibrio, nadie se arrepiente de haberlo jugado. Y bueno, ¿qué se hace cuando sucede esto? Este juego no tiene equilibrio. Y es un juego donde la información es perfecta. Sé que no he tocado mucho el tema de la información, pero bueno, es un juego muy simple y con información completa y perfecta. Entonces, pues bueno, esto duró años en que alguien llegara a proponer una solución y pues eso se lo debemos a Nash. Nash en 1950 propone por primera vez el concepto de estrategias mixtas, dando lugar a lo que es el famosísimo equilibrio de Nash. Para este juego de Matching Pennies, resulta que existe y que de hecho Nash prueba en su tesis doctoral que su equilibrio de Nash siempre existe para cualquier juego con información completa y un número finito de estrategias. Siempre existe el equilibrio. Entonces es un teorema triste y no, porque triste en el sentido que no te dice cómo encontrar el equilibrio, pero padre o chido porque te dice, ¿sabes qué? Si el juego te reúne estas características, sigue buscando, porque tiene equilibrio. Entonces eso es bueno. Pero bueno, ¿qué son estas estrategias mixtas? ¿No? O sea, no estoy diciendo nada, sino explico qué son las estrategias mixtas. La estrategia mixta te habla de que los agentes decidan con cierta probabilidad sobre las estrategias puras. Técnicamente se dice que una estrategia mixta es una distribución de probabilidad sobre las puras. Entonces, el que sea un medio head, un medio tail, te indica o se interpreta como que yo sé que con probabilidad un medio voy a jugar X y con probabilidad un medio voy a jugar Y. Y lo mismo, asimismo interpreto las estrategias mixtas de los demás. Entonces, aquí no solo hubo que proponer este tipo de estrategias, sino también considerar una función de utilidad que no es como la de los, como la que no es como esta, la U que va de la O a la RN, sino que es una U que te habla de pues la utilidad esperada, ¿no? O sea, se obtiene un equilibrio, pero el equilibrio, perdón, el pago asociado a un equilibrio en estrategias mixtas es un pago esperado, ¿no? Entonces hay que tener como esa base probabilística bien internalizada para poder saber los alcances que tiene el equilibrio de Nash. O sea, qué sí significa y qué no significa el equilibrio de Nash. ¿Qué te garantiza el equilibrio de Nash y qué no te garantiza el equilibrio de Nash? Pero eso es ya para como una cuestión interpretativa cuando uno hace un trabajo sobre esta línea. Pero bueno, seguimos tratando ahora sí que de hablar de cómo solucionar, ¿no? Hacer propuestas de situaciones interactivas de cómo decidir. Y entonces sucede el matching pennies, se resuelve con lo de Nash, pero siempre ha estado presente una cuestión que es la siguiente, que es el dilema del prisionero. ¿Qué te dice el dilema del prisionero? Bueno, haz de cuenta que agarran a dos tipos en una fechoría. Se los llevan a los dos, los separan en habitaciones distintas. Los detectives o la policía tiene armado el caso bien, pero hay como muchos cabos sueltos. Entonces, no los pueden condenar como quisieran, porque no están esas pruebas. Entonces, ¿qué va a suceder? Necesitan el testimonio de alguno de estos tipos para poder completar ahora sí que de lo que se les quiere acusar.
Entonces, a cada uno, la policía le hace la misma propuesta, pero ellos están incomunicados. Y les dicen que en caso de decir la verdad y el otro se calle, esa persona sale libre y a la persona que no habló se le mete 4 años a la cárcel. Eso sería la estrategia, cooperar y no cooperar por parte del B. Resulta que si cooperan los dos, pues entonces el expediente se completa y en lugar de darles una sentencia completa de 4 años, pues por el hecho de haber ambos cooperado, pues se les quita 1 año de condena y ya, se les mete 3 años a la cárcel. Pero en caso de que los dos se queden callados, no pueden, o sea, no hay manera en que la policía pues pueda completar las pruebas que necesita para, ¿cómo se dice?, para sentenciarlos pues al 100, ¿no? Y si es así, si los dos callan, se les encarcela 1 año a ambos. Entonces dices, a ver, aquí, ¿cómo se decide? El equilibrio es cooperar. O sea, esto es lo bonito de estudiar toma de decisiones. Muy al margen del tecnicismo matemático, el hecho de tener estos dilemas, dices, oye, tú tienes una definición de solución muy linda, que es el equilibrio de Nash, que tiene propiedades, pero oye, tiene defectos graves, como este, ¿no? El equilibrio no te da el mejor pago. No te da no te arrepientes, porque dices, oye, el otro coopero, yo no me arrepiento de cooperar, pero, híjole, la verdad que callar es hubiera sido mejor. Pero no es equilibrio, porque si yo sé que el otro va a callar, pues yo confieso. Si yo sé que el otro va a callar, yo confieso y yo salgo libre. Y que a él lo metan 4 años. Entonces, en cuanto a esto de la toma de decisiones de manera descriptiva, por así decirlo, pues el equilibrio tiene este defecto. Ahora les voy a presentar una lista de juegos, de diferentes tipos de juegos, o sea, con la intención de dar a conocer qué tipos de juego modela en diferentes situaciones. Por ejemplo, los juegos con información incompleta. Aquí los jugadores no conocen toda la información relacionada al juego. Ellos se saben en una situación y saben que en esa situación pueden estar por varios motivos. Por ejemplo, me llega una notificación de algo, híjole, no pensé en un buen ejemplo, pero me llega una notificación de algo y yo sé que pudo ser porque mi mamá dio mi dirección o porque en mi trabajo dieron mi dirección, por ejemplo. O sea, sé que es por las dos cosas, pero no sé por qué. Puede ser por alguna de ellas, pero no sé por qué. Entonces, estos son los juegos con información incompleta. No se sabe bien qué te llevó a la decisión, qué te llevó a ese momento de decisión en el que tú estás. También existen los juegos repetidos, que existe mucha simulación de este tipo de cuestiones, en donde o sea, un juego repetido es saber que vas a enfrentarte, por ejemplo, al dilema del prisionero en muchas ocasiones. O sea, no que vayas a estar encarcelado. O sea, imagínate que esto es, que si tú dices coopero, te pagan 3, bueno, te quitan 3. Y así, o sea, no bajo el contexto de estar en la cárcel, sino esta matriz de pagos se repite muchas veces. Entonces, ¿será que siempre será que al repetirse muchas veces el comportamiento converja al equilibrio? O que la gente diga, oye, mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero irme por acá. Voy a tratar de forzar a irme por acá. Entonces, esa es la relevancia del juego repetido y pues aquí se utiliza mucha simulación computacional para estudiar pues diferentes tipos de situaciones. Después están los juegos bayesianos.
ahí hay cierta información que no es de conocimiento común para los demás agentes. Para ejemplificar un juego bayesiano, está el ejemplo de la subasta. Si tú te enfrentas a una subasta, tienes que proponer una manera, bueno, en teoría de juego se debería de proponer el comportamiento estratégico de los que pujan o de los que hacen ofertas. Y eso sería sencillo si los participantes de la subasta conocieran la manera en que sus oponentes valoran el objeto subastado. Pero pues la realidad es que no es así. Por ejemplo, o sea, está, no sé, algún objeto de colección. Por ejemplo, a mí me gustan estas navecitas de Star Wars y así. Imagínense que todos los que estamos aquí vamos a pujar por esa nave de colección. Entonces, yo sé el valor que tiene para mí. Yo sé que a lo mejor yo pagaría hasta 500 pesos por ella, pero no sé, o sea, yo no me voy a aventar a pujar 500 y a lo mejor yo sé que Antonio no vale nada para él y Alfonso a lo mucho pagará 100 pesos. Entonces, si yo supiera cómo la valoran los demás, pues únicamente bastaría con pujar un poquito por arriba de cómo la valoran y sería más fácil. Pero al yo no tener esa información, pues eso esas preferencias que los agentes pueden tener en este contexto de subastas, pues se tienen que modelar mediante distribuciones de probabilidad y así, ¿no? Juegos estocásticos. Bueno, los juegos estocásticos te dicen que dependiendo de las decisiones que se tomen, eso te puede o no llevar a otra situación, entiéndase otro juego. Por ejemplo, si todos ahorita votamos a favor, saliendo o terminando el seminario, vamos a un restaurante a cenar. Pero si alguien dice que no, entonces todos nos quedamos trabajando, pero así, o sea, eso es a lo que voy, o sea, te lleva a otra situación de toma de decisiones. Por ejemplo, si alguien vota que no, entonces los que votaron que no hacen una propuesta. Entonces esa propuesta te lleva a otra votación o cosas por el estilo. Bueno, los juegos diferenciales son la extensión de juegos cooperativos, pero a un caso continuo, donde se consideran pues conjuntos más complejos de coaliciones. Bueno, es que esto es para los juegos cooperativos, nada más que no he hablado de ellos. Y bueno, también la teoría de juegos evolutiva o los juegos evolutivos modelan el comportamiento de poblaciones en el tiempo donde las decisiones de los agentes se rigen bajo cierta dinámica. El ejemplo clásico aquí alrededor de lo que son los juegos evolutivos es el de, pues está una sociedad compuesta por halcones y palomas. Entonces, tienes una proporción de esa sociedad, quienes son halcones y quienes son palomas. Entonces, esto te trata de indicar evolutivamente qué es estable, nacer paloma o nacer halcón. Entonces, esto muchas veces yo he visto que tiene interpretaciones, por ejemplo, en partidos políticos. Tú tienes la distribución del Congreso. Entonces, ¿a qué partido, cómo te conviene nacer? ¿Morena o, no sé, PRI o no sé mucho de eso, pero el chiste es de que si, por ejemplo, si naces paloma, pues te van a depredar. O eso va a converger a que toda la población se vuelva halcón. Y si naces paloma, a lo mejor se equilibra. O sea, son ideas de ese estilo. En este tema, pues es interesante siempre tener esa perspectiva, sobre todo tiene relevancia en el contexto cuando tienes a una población dividida de acuerdo a ciertas características. Bueno, voy a hablar rápidamente de lo que son los juegos cooperativos, o también conocidos en la literatura como juegos en forma coalicional. Los juegos cooperativos modelan situaciones en donde los agentes no compiten, sino al contrario, cooperan. Entonces, se supone que durante este tipo de situaciones
se supone que se pueden, que si por ejemplo hay 5 agentes, ellos se pueden organizar libremente como sea. Por ejemplo, estos dos y estos dos y este solito. O estos dos, o sea, todas las posibles coaliciones se tiene una consecuencia. Para cualquier manera de agruparse o asociarse, se tiene una consecuencia. Entonces, esa consecuencia propone ciertos dilemas que voy a pues abordar a continuación. Problemas de reparto de ganancias, reparto de costos, índices de poder. Este a mí me encanta porque los índices de poder, por ejemplo, está esta manera en que se juntan las asambleas de las Naciones Unidas y todo ese rollo, y entonces cada país, su voto pesa de manera distinta. Entonces aquí en índices de poder te analiza realmente si ciertos países son, por ejemplo, jugadores vetadores o jugadores nulos, en donde su voto valga todo o valga nada, respectivamente. Entonces, este tema es bastante interesante porque te analiza todas esas cuestiones con lo que son los índices de poder en votaciones, por ejemplo. Entonces, tengo un ejemplito para motivar esto del reparto de ganancias, que son, hay 3 empresas, la A, la B y la C, y se dedican a un objetivo común, que es desarrollar tecnologías. Entonces, si la empresa va solita, se junta en su investigación y la fregada, entonces ella propone a lo largo de un semestre una ganancia o algo que tenga sentido de $180,000. La B solita puede conseguir 170,000. La C solita, 150,000. Si se juntan la A y la B, hacen 380,000. Si se juntan la B y la C hacen 360,000. Si se juntan la A y la C, hacen 350,000. Y si se juntan las 3, 560,000. Ok, esta es la información que yo necesito tener para plantear un juego cooperativo. Estos son the primitives, o sea, esto es lo que tiene que haber para poder, la información que hay que tener para poder hacer el juego cooperativo. ¿Qué te dice el juego cooperativo o qué se trata de hacer el juego cooperativo? Ah, bueno, si se da esto, si los 3 deciden juntarse y cooperar, tú ya sabes que obtienen 560,000, pero ahora el dilema es, ¿cuánto le toca a cada quien? ¿No? O sea, vaya, la igualitaria, ¿por qué? A lo mejor la igualitaria no le conviene a la, cosas por el estilo. Entonces, se proponen, bueno, otro ejemplito antes de ver qué se propone. Reparto de costos. Se quiere construir un acueducto que conecte con el drenaje principal para el servicio de 3 casas, ¿no? Aquí está la casa 1, la casa 2, la casa 3. Este es el tramo A, el tramo B, el tramo C, y este es el drenaje principal. Cada tramo cuesta 10. Pero haz de cuenta de que si la casa 1 paga el tramo A, paga sus 10 pesitos, pues ya, su casa tiene drenaje. Y la casa 2 paga el tramo B, pues aprovecha el tramo de la casa A para poder drenarlo. Pero, por ejemplo, si la casa 1 no paga el tramo A y la 2 quiere conectarse al drenaje, tiene que pagar el tramo B y el tramo A. Pero si el 2 paga los 2 tramos, el 1 va a poder seguir utilizando eso, ¿verdad? Entonces, o sea, en términos de justicia, que es algo que se ve mucho en juegos cooperativos, en términos de justicia, ¿cuánto debería de pagar cada quien? Se sabe que conectar las 3 casas cuesta 30 pesos, pero ¿cuánto sería lo justo que debería de pagar el 1? O sea, ¿qué fracción de esos 30 pesos debería de pagar el 1? ¿Qué fracción de esos 30 pesos debería de pagar el 2? ¿Y qué fracción de esos 30 pesos debería de pagar el 3? Y así. Soluciones de los juegos con estructura coalicional. Soluciones de los juegos cooperativos. Dice, las soluciones para los juegos con estructura coalicional deben de considerar siguientes aspectos. ¿Qué sucede cuando los agentes deciden participar en el juego? ¿Qué coaliciones formarían? ¿Y cómo se dividirían ya sea los costos o los beneficios? ¿Y qué recomendaría un juez o un árbitro que hicieran los jugadores?
sea, también se tiene esta idea de este ente que aconseja como más en términos del bien social, no tanto del bien individual de cada uno. Se puede también pensar en términos de Pareto o pagos con otras características. Las soluciones que se propongan responderán a diferentes criterios deseables. Por ejemplo, en términos de beneficios, pues sí sería deseable que una empresa que por sí sola no consiga nada y que cuando se una a alguna coalición tampoco aporte nada, pues sí sería justo que esa empresa no recibiera nada. Pero esto es en términos como más capitalistas y existen soluciones que tienen esa característica. Pero, por ejemplo, si esto es una sociedad, una cooperativa, en donde hay una persona que está lisiada o que tiene parálisis cerebral y tal, sí, no, o sea, es parte de esa sociedad, de esa cooperativa, pero no le puede colaborar a nadie, ni conseguir nada por sí mismo. Entonces dices, ¿será justo que esa persona se quede sin nada? Ah, bueno, pues bajo ese contexto, bajo esa perspectiva, pues no es justo. La verdad que no es justo. Entonces existen otra solución que se llama, por ejemplo, el valor de solidaridad, que considera ese tipo de situaciones o que es adecuado para resolver ese tipo de situaciones. Aquí en los juegos cooperativos, pues tenemos el teorema de Shapley, que por ejemplo, asegura que existe una solución única, porque estos son axiomas que caracterizan la solución, la manera de repartir un monto, que es aditividad. Por ejemplo, el monto obtenido por dos jugadores simultáneamente, así como la forma de repartir la ganancia conjunta, debe ser igual que si se juega consecutivamente. O sea, tienes dos juegos cooperativos, si se juegan simultáneamente los juegos, el reparto debe ser el mismo de que si se juega primero uno y luego el otro. Nulidad. Quien no beneficie ni perjudique cuando se le tome en cuenta no debe tener ningún pago. Es el que decía yo de la gente que no coopera nunca con nadie, o no puede cooperar nunca con nadie. Simetría. El pago no depende, o sea, si dos jugadores diferentes aportan lo mismo a cada coalición y logran lo mismo por sí mismos, su pago tiene que ser igual, o su pago o su obligación que se le asigne debe ser igual. Y eficiencia, debe repartirse por completo lo que se consiga, ¿no? Y bueno, todos estos parecen muy apropiados, pero pues muchas veces existen conjuntos de soluciones. O sea, puede suceder que haya características chidas de una solución, pero que eso te dé un conjunto de soluciones y dices, oye, ok, todas estas cumplen, pero ¿cuál elijo? Sigo teniendo el problema de elegir. Entonces, el hecho de que sea una solución única en juegos cooperativos es como muy valioso. Caracterizar soluciones únicas. Bueno, pasamos a otro tema rápidamente, que es división justa. La teoría de juegos también propone, pues, maneras de dividir objetos. Por ejemplo, un conjunto finito de objetos divisibles o no divisibles. Un conjunto finito de agentes interesados en el bien, o no tanto interesados en el bien, sino que tienen derecho al bien, como los mismos derechos sobre el bien. Funciones por cada jugador sobre cada bien que indiquen su preferencia. O sea, tienes la lista de objetos indivisibles, por ejemplo, y de cada uno de esos personas que tiene derecho sobre ese conjunto, pues cada uno tiene la preferencia. Un ejemplo bastante ilustrativo es, por ejemplo, una herencia intestada. Una herencia intestada, están los hijos, todos tienen derecho, pero hay bienes que si la pistola, que si la vajilla, que si los muebles, que si la vitrina, que si el dinero, que si la casa, pero está intestado. Muchos de los que mencioné son bienes indivisibles, o sea, a lo mejor una pieza de arte, alguna cuestión. Y cada posible heredero, cada persona que tiene derecho a ese conjunto de bienes,
pues tiene una preferencia, va a haber quien prefiera el cuadro, va a haber quien prefiera la mesa y así. Entonces, en tanto se tenga eso, pues existen maneras de repartir bienes que, por ejemplo, tengan la característica de ser libre de envidias. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se realiza el reparto mediante el algoritmo libre de envidias, todos quedan conformes en el sentido de que nadie quiere intercambiar nada con nadie. Entonces, bueno, eso es, pues también a mí se me hace muy, muy interesante poder encontrar soluciones no solo libres de envidia, sino que cumplan alguna característica a lo mejor que pudiese beneficiar a la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo repartes los recursos en una comunidad tal que los grupos sociales dentro de la comunidad queden conformes? ¿No? O sea, eso es súper interesante. Es manera de resolver problemas, pues bueno, a mí se me hace muy lindo. No sé si recuerdan este capítulo de Los Simpson, donde estos cuates juntan sus domingos o juntan sus ahorritos para hacerse del número 1 del señor Fisión, ¿no? Y así. Entonces, este ejemplo lo pongo para ilustrar lo que es una preferencia. La verdad es que los tres tienen derecho y el mismo derecho sobre la historieta, porque los tres pusieron, creo, la misma cantidad para obtenerla, ¿no? Entonces, Martin hace una propuesta muy buena. O sea, la neta dice, ¿sabes qué? Una propuesta súper justa, que a los dos les da, perdón, que a los tres les da los mismos derechos sobre la historieta, pero lo hizo así como un poco mañoso en el sentido de que le tocaba, el primer día le tocaba a él. Entonces ahí es cuando todo se echa para atrás y dice, estos cuates Barty y Milhouse dicen, no marches, te pasaste de listo, yo no acepto, y se empiezan a pelear, ¿no? Entonces este es interesante porque, bueno, a pesar de que la propuesta de Martín es justa, los demás no la aceptaron como por el momento de que esa propuesta implicaba que Martín se quedara el primer día con ella, ¿no? Por ejemplo, en este mismo caso de división justa, un ejemplito que se tiene es de que un país ha decidido retirar poco a poco a sus miembros de un ejército que se tiene, ¿no? Entonces, haz de cuenta que el ejército tiene una lista de estos cuates, estos soldados, con características, ¿no? Por ejemplo, aquí hay alguien soltero, pero que tiene méritos. O sea, tiene 2 campañas en combate. O sea, la neta ya sobrevivió a 2 campañas, y sí, nadie lo está esperando en casa a lo mejor, pero pues oye, ¿lo vas a dejar una campaña más? Existe un casado sin hijos con una campaña en combate, pero existe un casado con 2 hijos y sin campañas en combate. Entonces vemos que moralmente existen ¿cómo se le llama? Motivaciones como para atraerse a la persona que tiene hijos, pero también está este mérito del ejército, este mérito de haber combatido, que dices, pues tampoco sería justo dejar al cuate que ya lleva 2 campañas para traerte al que lleva 2 hijos. Entonces aquí, ¿cómo decides a quién enviar a casa primero? Y bajo qué justificación, ¿no? Bueno, el matching. El matching es maneras de emparejar conjuntos. Su principal atractivo o aplicabilidad es que por ejemplo, está este caso de estudiantes de universidades, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo la universidad, bueno, perdón, lo estoy diciendo medio mal. Vamos a explicarlo mejor. En el matching existen 2 conjuntos como con características distintas. Por ejemplo, un conjunto de universidades y un conjunto de aspirantes. Ambos miembros de cada conjunto tienen que tener preferencias sobre el otro conjunto. Por ejemplo, las universidades tienen preferencias sobre qué alumnos matricular con mayor prioridad. Los más listos con mayor prioridad
o los más atléticos con mayor prioridad y los menos aptos o los menos listos pues con menor prioridad, porque pues no tienen suficientes espacios para matricular a todos. Asimismo, los estudiantes tienen sus preferencias subjetivas de en qué universidad matricularse. Entonces, el matching se encarga de hacer emparejamientos tal que ambos queden conformes y nadie decida desmatricularse de la universidad que le tocó o cosas por el estilo. Esto se utiliza mucho en el trasplante de órganos, asignación de materias a profesores o de tesistas, ¿no? Porque de repente hay siempre este profesor con quien todos los alumnos quieren hacer las tesis y hay profesores con quien nadie quiere hacer la tesis y eso pudiese decir, oye, no habrá manera de hacer un matching para que se trabaje de una manera más repartida, por así decirlo. Y bueno. Para el matching se motiva con un ejemplo que es el problema del matrimonio propuesto por Shapley y Roth. Se tiene un conjunto finito de hombres, un conjunto finito de mujeres, cada uno con preferencias por sobre el otro conjunto, ¿no? O sea, yo tengo a mi hombre favorito, a mi segundo hombre favorito, a mi tercer hombre favorito y así sucesivamente. De los que luego me pongo yo y luego ya todos los que sobran. Como este ejemplo. Aquí un hombre dado prefiere a la mujer 2, luego a la mujer 5, luego a la mujer 1, luego a la mujer 3. Luego se prefiere él antes que estar con la mujer 4. O sea, él prefiere quedar soltero que estar con la mujer 4. Y así cada miembro del conjunto tiene sus preferencias. Bueno, ellos prueban que existe un match inestable. O sea, que hay una manera de formar matrimonios, de formar parejas, tal que en esa sociedad no haya divorcios. O sea, es decir, divorcios en el sentido de que se forman las parejas y si el matching es estable, no existen dos parejas tal que alguien corte su pareja y la otra pareja corte su pareja y estos dos queden mejor que como estaban unidos al principio. Entonces, bueno, esto del matching estable, pues es interesante, ¿no? Es interesante sobre todo en la aplicabilidad real de estos conceptos. Bueno, este es el algoritmo de Shapley-Roth. Cada hombre propone y luego cada mujer, son detalles. Finalmente, les voy a hablar de lo que es la teoría de juegos epistémica. Bueno, solo para concluir, todos los temas que acabo de mencionar pertenecen a la teoría de juegos clásica, sus aplicabilidades y la manera en que los agentes interactúan. Entonces nace o sea, con tantos dilemas que vimos, sobre todo dilemas del tipo el prisionero, de los del prisionero, te dicen, oye, a ver, sí, la teoría de juegos clásica tiene un marco matemático muy formal y muy, no sé, tiene estructuras con las que se puede trabajar, con las que se pueden modelar cosas interesantes, pero tiene limitantes porque al final del día muchas veces uno observa que en la vida diaria la gente no elige de acuerdo al equilibrio. ¿Por qué no elige de acuerdo al equilibrio? Pues porque hay racionalidad acotada, es decir, la teoría de juegos clásica no cooperativa asume entre sus supuestos que todos los agentes tienen el mismo nivel de profundidad y de inteligencia para decidir las cosas y que ese nivel es grande. Entonces, todos son súper racionales. Entonces, llega la teoría de juegos epistémica y te dice, a ver, vamos a escudriñar la toma de decisiones. Claro que tenemos que empezar haciéndolo de una manera descriptiva y después hay que tomar un marco donde poder trabajar. Este es otro dilema. Bueno, la teoría de juegos epistémica es más o menos moderna. O sea, está apenas llegando a sus primeros resultados teóricos importantes y la verdad que aplicaciones es un conjunto muy pequeñito, pero se motiva por situaciones como la siguiente. Este es el famoso juego del 100 pies.
en donde el equilibrio, el único equilibrio en teoría de juegos clásica, es que el 1, o sea, decide primero un agente y decide si pasar o detenerse. Si se detiene, él gana 4 y el 2, 1. Si pasa, le toca decidir al 2, quien a su vez puede decidir si pasarla la monedita o parar el juego. Y así sucesivamente. Vemos que si el juego avanzase, pues como que es atractivo porque tiene pagos muy, muy grandes. Ya al final, si se lleva a la última consecuencia. Pero, por ejemplo, analicemos esta última parte. Supongamos que se pasó la pelotita hasta la última. ¿Pasa o alto? Entonces, aquí claramente se ve que el 2 le conviene decir alto porque gana 128. No va a decir paso para ganar 64. Entonces dices, bueno, o sea, como que es fácil ver que si se llega a esta instancia y el 2 es un jugador racional, va a decir alto. Pero eso el 1 lo sabe. Entonces sabe que de alguna forma él va a ganar 32. Entonces se regresa poquito y dice, no, o sea, si paso, ya, con muchísima probabilidad, o si más bien, si el 2 es racional, yo gano 32. Entonces, ¿qué hago? Alto. En este punto de mi vida no paso alto. Pero bueno, eso también, como el 2 es súper racional también, él sabe que va a pasar esto. Entonces aquí es 16. Entonces dice, ¿sabes qué? Si yo llego a este punto de mi vida, alto, que prefiero 32 que 16. O sea, se entiende la idea. Entonces, hagan de cuenta que el juego del 100 pies, el equilibrio es alto. O sea, es parar en el principio, pero ganan 4 y 1. O sea, es una cosa que dices, no puede ser. Con tantito que hubieran avanzado, pues les iría mejor. Entonces, por ejemplo, se hace economía experimental alrededor de este juego y se agarra gente al azar. Sí, gente de la calle, tal. Solo el 1% terminó el juego en la primera etapa. El 6% terminó el juego en la segunda etapa. El 38% pararon aquí, en 8.32. O sea, se concentró como en medio la cosa. Y así, o sea, porque la gente de algún modo entiende que, o sea, a lo que quiero llegar es, se hizo el mismo experimento con estudiantes listos, por así decirlo, súper racionales, maestros del ajedrez o gente de Stanford, y el juego terminó en 1, en la primera etapa. Después un 25% en la segunda y así, nadie llegó hasta el final. Y bueno, aquí, ¿cuál es lo relevante? Muy bien, los de Stanford saben el equilibrio y juegan a él, pero la gente que no conoce de teoría de juegos tiene mejores utilidades, tiene un mejor bienestar que la gente que juega al equilibrio. Entonces dices, órale, pues sí, muy chido y todo el equilibrio y la teoría de juegos, pero algo no está completamente utilizable. O sea, no es tan útil la idea del equilibrio bajo ciertas circunstancias. Y recordemos que sea cual el modelo que utilicemos, lo que nos interesa del modelo es su utilidad. Aunque omita cosas de la realidad, pero en tanto sea útil, pues es lo que interesa. Entonces, bueno, ¿cómo introducirlos o cómo introducirnos a la teoría de juegos epistémica? La teoría de juegos epistémica tiene pocos libros de texto, entre ellos es el que yo me he basado y he tomado un curso de manera presencial en Maastricht, Holanda, en la Universidad de Maastricht, que es donde trabaja el profesor Perea. Pues tomé este ejemplo de su libro. Es un ejemplo introductorio que te dice, ¿sabes qué? Bárbara y tú van a ir a una fiesta y aquí hay que decidir qué color utilizar para ir vestida a esa fiesta. Entonces hay azul, verde, rojo y amarillo y así tú prefieres siempre el azul más que el verde y el verde más que el rojo y el rojo más que el amarillo.
Pero ¿sabes qué? Algo que tú quisieras evitar a toda costa es ir vestida o vestido del mismo color que Bárbara. Entonces, estas preferencias se muestran en esta tablita así, ¿no? Si yo voy de azul, súper bien, porque me encanta el azul, y así. Pero bueno, si sucede que Bárbara usa azul, ahí sí yo estoy frita. No quiero. Entonces, bueno. Aquí es donde te plantea una manera de abordar el problema, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a clasificar nuestras alternativas? ¿Cuáles van a ser racionales? Ah, bueno, pues eso depende de lo que yo piense que va a hacer ella. Entonces, yo voy a usar azul si pienso que Bárbara no va a usar azul. Y entonces azul es óptimo, y azul, el que sea óptimo para alguna creencia, lo vuelve racional. Pero, por ejemplo, ¿el verde es racional? Pues sí, porque si yo pienso que Bárbara va a utilizar azul, yo hago verde. Y así, pero ¿qué pasa con usar rojo? ¿Rojo es racional? Pues bueno, si tú piensas que Bárbara va a usar azul, que es tu opción preferida, pues tú usas tu segunda opción preferida, que es verde. Por otro lado, si piensas que Bárbara va a usar verde, rojo o amarillo, entonces tu opción óptima será usar azul. Entonces, ¿qué pasa con el rojo? ¿Es o no es razonable decidir rojo? Pues bueno, la verdad es que es posible que rojo sea óptimo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser posible? Bueno, pues necesito un tipo de creencia un poquito más sofisticada. Necesito una creencia probabilística. Si yo pienso que Bárbara va a usar azul con una probabilidad de 0.6 y va a usar verde con una probabilidad de 0.4, entonces ahí sí, usar rojo es mejor que elegir verde o azul. Y dices, ay maestra, pero no manche, o sea, eso está como muy artificial. Pero yo pienso, pues yo pienso que no. Muchas veces tú tienes una creencia de que a lo mejor no dices con 0.6, con 0.4, pero en situaciones de importancia, esos parámetros son estimables. Y sí es verdad que naturalmente el humano piensa del tipo, oye, ¿será de que yo creo que fulanita va a utilizar o verde o rojo? Porque en la fiesta pasada ya se puso amarillo o sea, uno hace creencias. Eso es lo que a mí se me hace relevante destacar. La verdad que uno decide conforme a lo que cree que van a hacer los demás. Este cuate, Perea, propone diferentes herramientas, porque la verdad que abstraer o dar un marco formal a cosas tan subjetivas es complicado. Entonces empieza con esquemas, que son sus famosos diagramas de creencias. Enlista las opciones, por ejemplo, mías o tuyas y las de Bárbara. Y cada flecha te dice cuándo azul es una creencia, es una elección racional. Ah, bueno, azul es racional si yo pienso que Bárbara hace verde. Verde es racional si yo pienso que Bárbara usa azul. Rojo es racional si yo pienso que Bárbara puede usar azul o verde. Y así. Por ejemplo, yellow no tiene flecha porque no es óptimo para ningún color. O sea, sin importar lo que yo crea que va a ser Bárbara, yo nunca voy a elegir yellow. O siempre va a haber una alternativa mejor que yellow. Esto tiene su equivalente en la teoría de juegos clásica. Se llaman estrategias dominadas. Yellow es una estrategia dominada. La diferencia con la epistémica es que, por ejemplo, este diagrama de creencias no es único. O sea, yo puedo formar varios y las situaciones que se pueden desarrollar a partir de las creencias de una y otra persona bajo diferentes contextos es más amplia. O sea, sigo justificando esa parte de la racionalidad,
pero no me estoy azotando de que todos tenemos que ser racionales al mismo tiempo. Pero ojo, esto, les digo, es muy joven, es una teoría muy joven. Todavía hay mucho por hacer, tanto teórica y muchísimo más en cosas aplicadas, porque la verdad es que no hay mucho. Otros, ¿cómo se dice? Cuestiones con las que va la teoría de juegos epistémicas son las creencias en la racionalidad del oponente. Una vez que yo determine mi diagramita, una vez que yo sea consciente de las creencias que tengo y de mis mejores respuestas, pues ahora debo de tratar de inferir o de generar creencias acerca de lo que la otra persona cree de mí. Y entonces el diagrama se completa de esta manera. Yo sé que Bárbara puede elegir azul si ella piensa que con probabilidad, con cierta probabilidad, yo hago rojo y amarillo. Y Bárbara va a elegir rojo en caso de que yo elija hielo. Y así. ¿Por qué? Porque yo ya sé las preferencias de Bárbara. Ah, es que no las puse, pero esto se determina de acuerdo a una tablita de preferencias de Bárbara, como la que tenía mía. Entonces, ¿cuáles son las diferentes herramientas analíticas de la teoría de juegos epistémica? ¿Cómo se va a abordar este show, no? Pues tiene que ser, está este concepto de la creencia común en la racionalidad del oponente. O sea, yo le voy a dar, yo voy a hacer mi diagrama de creencias, que puede ser cualquier cosa, pero yo creo que mi oponente también se va a formar su diagrama de creencias, que puede ser cualquier cosa, pero va a actuar de manera racional. O sea, si Yellow es dominada, yo sé que él no va a elegir una estrategia dominada. Y así. Entonces, esa es la creencia común en la racionalidad del oponente. También bastante filosófico y bastante, no subjetivo, pero sí bastante filosófico, y que es así la base o la piedra angular de la teoría de juegos epistémica, es la jerarquía de creencias. ¿Qué es una jerarquía de creencias? Bueno, a continuación tengo una. Una jerarquía de primer nivel es la creencia que tienes acerca de la elección del oponente. Listo. Pero bueno, si yo paso a una jerarquía de segundo nivel, es la creencia que tienes acerca de la creencia de tu oponente acerca de tu elección. Entonces ahí yo ya avancé como dos maneras de razonar. Tercer nivel, la creencia que tienes acerca de la creencia de tu oponente, acerca de la creencia que tienes sobre su elección. ¿Qué cree él? ¿Qué creo yo que va a ser él? Pero lo raro es que estas jerarquías, estos objetos abstractos, deben de continuar infinitamente. ¿Qué creo yo? ¿Qué cree él? ¿Qué hasta infinito? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo fregados se hace eso, no? ¿Cómo abstraes eso? ¿Cómo le das un marco teórico formal, no? Entonces, bueno, se tiene que, Perea lo que propone es un modelo epistémico, que tiene varias componentes e introduce esta noción de tipos que ya los ha propuesto Harsanyi, que los ha propuesto Aumann y varios clásicos de la teoría de juegos, pero Perea lo hace para condensar o representar con un símbolo, pues esto, una jerarquía. Por ejemplo, simboliza T1 suprarrojo. Esto representa la jerarquía representa la jerarquía de creencias del jugador 1 que respalda la elección rojo. Claro que tú, o sea, no sé si me explico, o sea, esto tiene que, o sea, tú estás asumiendo que existe una jerarquía de creencias que tal que justifique o respalde que alguien elija rojo. Y bueno, como se podrán dar cuenta, la sencillez o aplicabilidad de la teoría de juegos epistémica es bastante acotada y hay mucho trabajo que hacer. Bueno, de lo que yo vi en Maastricht es que hay casos de economía espacial y casos de subastas en cuanto a aplicaciones. Y la verdad que fueron las únicas dos cosas que yo vi en el seminario. Y la mayor parte de
las charlas y de la investigación, se volcaba en el lado teórico y sobre el juego del 100 pies. Es así como el enigma del milenio, bueno, estoy exagerando, pero es como bastante enigmático, todos quieren dar una solución definitiva y es como lo que se ambiciona a nivel teórico, darle una solución que guste del juego del 100 pies. Y pues bueno, ¿qué escribí aquí? Dice, existen muchas posibles aplicaciones de la teoría de juegos clásica y de la epistémica en todos los ámbitos sociales, mecanismos de votación, diseño de políticas públicas. O sea, por ejemplo, interesantísimo, bueno, desde mi perspectiva, interesante, cómo hacer que las personas solas quieran ir a pagar la tenencia. O, bueno, eso no está tan padre, pero el diseño de políticas públicas es de que la gente, que el equilibrio sea hacer lo correcto. Por ejemplo, si te para un policía porque te pasaste el rojo, ¿qué mecanismos se deben implementar o cómo se deben de establecer las multas tal que el policía no quiera ser sobornado y el que lo detuvieron no intente sobornar? De hecho, cuando yo estudié la maestría, un compañero de la generación hizo una tesis exactamente de eso, multas de tránsito y así. Propuso la política pública que se debe llevar a cabo para que el equilibrio sea aceptar la multa y así. O sea, no sobornar, el equilibrio sea no sobornar. Respecto de la teoría de juegos epistémica, el campo que aborda las aplicaciones de sus conceptos es muy abierto, ya que ha sido poco explorado debido a que esta propuesta es relativamente joven. Y sobre todo, una cosa que también me motiva bastante a seguir investigando es este potencial para analizar varios de los conceptos que analizamos el día de hoy en este seminario, pero con la ayuda de economía experimental y de simulación. Y pues bueno, las referencias que utilicé son estas. Y por mi parte serían todos los comentarios que quería hacer. Y si alguien tiene alguna duda o retroalimentación, pues es bienvenida. Muchas gracias, Carla. Interesantísima tu charla. Abriríamos entonces el micrófono para aquellas y aquellos que quieran preguntar algo. Adelante. Bueno, yo tengo una. Sí, adelante, Mayra. Bueno, muy interesante la charla, doctora. Tengo una pregunta. Cuando tú estás hablando, en este caso, del tipo de estrategias, el equilibrio, y en este caso, pues, la teoría de juegos con la parte epistémica, ¿has considerado que va a depender del tipo de política económica que se tenga para llegar a este equilibrio? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que ni siquiera sabe que nosotros somos postneoliberalistas. No lo digo yo, eso es lo que, al menos ahorita, es lo que tenemos, ¿no? Y anteriormente neoliberalistas, y que otros países son socialistas, comunistas, y como que no nos cae el 20 al mexicano, cuáles son las características y lo que implica. Y tal vez cuando estamos estudiando este tipo de estrategias, pues sucede de que no tiene congruencia el equilibrio o la justicia, pues porque ni siquiera sabemos qué tipo de política es, en el sentido estricto de el conocimiento de los mexicanos. Entonces, esa es mi pregunta. Si has considerado y si también una de tus hipótesis sería que va a depender de esto el tipo de estrategia y de equilibrio. Sí, claro, es que los modelos de juegos se sientan bajo supuestos claros, es decir, se puede considerar desde un inicio que la gente no sabe dónde está parada, por ejemplo, y se puede abordar una situación de ese estilo. Claro que los alcances van a ser más limitados, las soluciones también van a ser limitadas en el sentido de que la interpretación es distinta a que si los agentes son súper bien informados, si los agentes, o sea, es algo que a lo mejor me faltó poner en esta plática como el importantísimo rol
de la información en los juegos. Pero claro, o sea, la información puede ser escasa, o sea, se puede considerar como información imperfecta, información incompleta, o esa es como la estructura de la información de la que se parte en un juego. Por ejemplo, yo tengo cierta cantidad de agentes desinformados y unos cuantos agentes informados. Entonces, con base en esa premisa, con base en eso se trabaja. Y pues sí, o sea, por ejemplo, un modelo evolutivo, no, la verdad no quiero decir algo que sea incorrecto, pero sí hay maneras de considerar cómo es la información en una situación. ¿Qué tanta información y qué calidad de la información tienen los agentes? Por ejemplo, yo tengo en revisión un artículo en donde deja de lado, bueno, es un modelo de logística, que es un juego de señales, en donde se lleva a cabo este juego de señales con las cláusulas de una relación de compraventa entre un productor y un minorista. Entonces, yo en vez de analizar sus utilidades, lo que analizo o lo que trato de analizar o proponer una manera de analizar es si ellos se sienten motivados en ser desleales, o sea, en decirle mentiras el uno al otro, cosa que sí pasa. Entonces, yo propongo una manera de modificar el convenio tal que a ninguno le convenga mentir. Y así, o sea, tú puedes considerar que los agentes están desinformados y entonces, o sea, sí da para eso, la verdad sí da para eso. Lo que hay que definir bien es esta parte, es como, sí, es esto. Si tú defines un juego de acuerdo al contexto que quieres abstraer o analizar, pues sí, o sea, es posible. Muy bien, gracias. Por nada, gracias a ti. ¿Alguien más quiere hacer alguna contribución? ¿Alguna duda que tengan? Yo tengo una duda, Carla. Sí, Antonio. Revisando un poco la literatura que hay sobre cuestiones epistémicas, estaba revisando un trabajo, no me acuerdo, es de un japonés, que precisamente hace un acercamiento desde la lógica epistémica hacia la teoría de juegos, dándole supuestamente su pues fundamentación. Obviamente hay todo un conjunto de cuestiones en las cuestiones epistémicas en donde precisamente es la construcción de la creencia en lo que es la cuestión con relación al otro, a lo que se va a hacer. Y precisamente se parte de que el conocimiento son creencias verificables. Entonces, Exactamente. Es que ese operador, sí, perdón que te interrumpa, Antonio, es que sí. me emociona un chorro. Hay un modelo de Aumann, que es un clásico de la teoría de juegos, que propone dos operadores, el operador creencia y el operador conocimiento. Entonces, al final, bueno, ese es el marco, su modelito, y su principal teorema, o el que me emociona bastante, es que dice, teorema, no se puede creer en lo que no se sabe. O sea, el operador creencia y el conocimiento tienen que ser consistentes. Tú no puedes tener creencias que no sean consistentes con lo que sabes. Así es. Entonces, sí, a mí me emociona mucho todo Sí, eso. sí, exactamente. No, pues por ahí iba mi pregunta exactamente de cuál Sí, era son la diferentes relación entre operadores. conocimiento y creencia. Ese Sí, era precisamente. ojalá pudiéramos seguir hablando, ojalá les interese, ¿verdad? Y podamos seguir hablando de esto en otro seminario, pero todo Claro. esto, por ejemplo, Perea, que Perea es mucho más actual que Aumann y así. Por ejemplo, yo en el Congreso de Epistémicos vi que existen otros profesores, por ejemplo, Giacomo Bonanno de la Universidad de California,
Él dice, ¿sabes qué? Yo creo que Perea revuelve muchísimo todo esto porque Aumann lo dice de manera más clara. Aumann también trabaja con creencias y con conocimiento y es más preciso en esto y creo que le están buscando tres pies al gato. Un comentario así me hizo. A lo que voy es que sí, o sea, se le adhieren muchas piezas a estos modelos. Incluso no sé si, bueno, tal vez sería tema que podemos desarrollar después. Pero Sí, sí, claro que sí. lo epistémico sigue siendo teóricamente joven y en la aplicabilidad, que es, por ejemplo, manejar tipos, tal que yo sé que la mayoría de mis compatriotas tienen este problema de desinformación y sé que ellos saben que yo sé que no la tienen, pero que a la vez saben que yo sé, o que me consideran que yo sé, o algo, o cosas por el estilo. Pero te digo, la aplicabilidad sigue siendo un área que pienso seguir estudiando porque al final del día yo soy siempre de la idea o trato de enfocar mi espíritu investigador en tener alguna aplicabilidad, o sea, alguna utilidad social. Claro. Sí me encanta meterme en la teoría y en las pruebas, matemáticas y todo eso, pero me motiva más que tenga un propósito. Entonces puede ser un trabajo pequeño o conciso, pero con el propósito bien marcado. Claro, claro. Muy bien. Pues abrimos los micrófonos de nuevo. Si hay alguien que quiera comentar. Y si no, pues le daríamos las gracias a la doctora Carla Flores Harur, quien en esta tarde pues nos acompañó en el seminario de Ciencias Sociales y Computacionales del programa de Estudios Políticos e Internacionales y el grupo de modelización de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales Computacionales. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta tarde. Le damos nuevamente las gracias a la doctora Carla Flores Harur y nos vemos en el próximo mes con una nueva charla. Muchas gracias. Te agradezco Que pasen a todos muy buena su tarde. atención y que pasen muy buena tarde. Me dio gusto conocerlos y que me preguntaran cosas. Gracias. Saludos, buena tarde. Gracias, buena tarde, saludos.